un espacio que es una joya, está en la mitad del medio de Caracas, en la Plaza Venezuela. ¿Son cuántas S- hectáreas? Son Son 10 hectáreas visitables Mm, y 60 hectáreas de montaña. Es gigantesco. ¿qué es? Doctor Criboy, Hola, qué ¿cómo está? placer, ¿Cómo le gracias. va? Qué Mucho bueno, gusto. gracias por acompañarnos Gracias hoy. por la invitación. Bienvenido, vamos a conversar. Mucho gusto. Hoy tenemos aquí un gran invitado, un invitado que nos honra con su presencia, además que sé que tienes el tiempo súper comprometido. Ujú. Te voy a tutear, Con gusto. soy una confianzuda, lo confieso. Pero es que hablar con el doctor Criboy, con Mauricio, Con Mauricio. es un gustazo. Además es como sentir que está aquí una parte de la ciudad que uno tanto quiere, que está tan olvidada, que sabemos que existe, pero como que no, que está simplemente a un lado de la autopista, que todos sabemos que allá hay un espacio, pero que no sabemos mucho que hay dentro. Y que lamentablemente es una tristeza que suceda eso porque tenemos un gran espacio verde allí y es como el tesorito oculto de nuestra ciudad. Tenemos aquí al doctor Mauricio Criboy y nada, ahora vamos a saber un poco quién es Mauricio, qué ha hecho, qué maravillas ha hecho con el Jardín Botánico. Hoy conversamos con el doctor Mauricio Criboy, quien desde finales del 2017 dirige el Jardín Botánico de Caracas. El doctor Criboy es médico neurocirujano egresado de la UCB, profesor de la Cátedra de Neurocirugía de la Universidad Central de Venezuela y neurocirujano del Centro Médico de Caracas. El doctor Criboy es autor de más de una docena de publicaciones en el área de la neurocirugía, además de haber participado en seminarios y congresos en el área a nivel nacional e internacional. El Jardín Botánico de Caracas se funda en 1945 por el doctor Tobías Láser y formó parte del proyecto arquitectónico de la ciudad universitaria desarrollado por Carlos Raúl Villanueva. En él se construyó el Instituto Botánico, hoy sede del Instituto Experimental Jardín Botánico Dr. Tobías Láser. En 1955 se inauguraron el Jardín Botánico y el edificio principal, sede del entonces Instituto Botánico. Abrió sus puertas formalmente en 1958. En sus casi 60 hectáreas se han desarrollado y cultivado diferentes colecciones botánicas gracias especialmente al trabajo científico y minucioso de los señores Lasser, Brown y Steyermark, quienes establecieron colecciones botánicas nacionales y extranjeras. El Jardín Botánico de Caracas, tesoro escondido para muchos, cobija el Herbario Nacional de Venezuela y la principal colección de muestras botánicas secas de referencia de la flora microbiota de Venezuela. Actualmente es depositario de 458.000 especímenes de diferentes grupos vegetales. Alberga también la biblioteca Henri Pittier, que posee como base la colección de obras donadas por el doctor Henri Pittier de aproximadamente unas 600 obras. Adicionalmente, se ha visto enriquecida con la biblioteca personal de importantes científicos venezolanos. El Jardín Botánico de Caracas ha sufrido en su historia momentos de gran brillo y momentos de profunda oscuridad. Y de esto nos dará testimonio el doctor Mauricio Criboy el día de hoy, quien nos acompaña. Yo soy Inés Espinal y esto es un nuevo encuentro de Luz es lo que se ve. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Qué honor poder No, participar en tus podcasts y poder conversar un rato. cuéntanos, Mauricio, cómo es eso que a un neurocirujano, que esta es una pregunta que asumo te la han hecho muchas veces, pero bueno, vamos a hacer de incidente, que sale de operar y de diseccionar y de jurungar un cerebro y una columna, luego se va al espacio de paz a diseccionar y a tratar de entender el mundo natural. Bueno, sí, es.
son circunstancias que van ocurriendo en la vida, pero primero eso, tengo el privilegio de poder estar en un quirófano con la tensión que implica Mm, eso, pero un cerebro algo, y tener esa opción simultánea de estar en contacto con la naturaleza, que al final igual el ser humano es naturaleza, ¿no? Bueno, yo creo que son varios puntos que coincidieron. En el jardín botánico, primero, bueno, yo me he dedicado como hobby a la botánica toda la vida inicialmente. Manejaba muy bien orquídeas, sobre todo las especies venezolanas. Mientras estudiaba medicina, tuve opción, era la escapada con mi hermano, de irnos a cualquier lado de Venezuela a buscar especies. Y buscamos las guías, los libros de Dunsterville, dónde están las especies, y era la excusa para viajar. qué bonito. Después incursionamos un poco en la parte de bromelia. Pero bueno, después la vorágine de la vida te va llevando y entonces tienes la casa, los niños, los estudios, todo eso se abandona un poco y después, bueno, con el tiempo se fue retomando otra vez la línea, estás más estable, tienes más tiempo, vas retomando otra vez los hobbies, entre comillas, Mm, y por distintos motivos caigo en la parte de biología de Palma mm. y se fue dando una secuencia de eventos y fui descubriendo que en cada lado de la ciudad hay palmas, por cualquier lado donde voltees hay palmas. Hay una anécdota que yo a veces cuento que vino un especialista en botánica a la casa y le voy enseñando las matas y le digo, y está aquí, no sé qué es, esta palma no sé qué es, y me dijo algo así, resumiendo que bruto eres, ¿cómo así que es una palma? Y bueno, tronco de palma, hoja de palma, me dice, no, esa es una ciclantacia, Carludovica palmata, me acuerdo, no se me olvida más nunca el nombre, le dicen palma carabobo también. Claro, yo me quedé con esa espina aquí, Claro. como que no es una palma. Y bueno, y empecé a ver y a revisar qué es lo que es una ciclantácea, qué es lo que es una palma, qué es una cicacia, que es otro grupo, los sagú, las samias. Y me di cuenta que muchas cosas no llamadas palmas no son palmas. Y bueno, fui haciendo, investigando, y así como uno es disciplinado en la neurocirugía de Mm, estudiar, publicar, empecé a averiguar. Me di cuenta que ya en mi casa tenía 8 especies de palma eh, del paisajismo normal que había en la casa. Y fui dando cuenta a todos lados y fui estudiando. Apareció una primera reunión de ave palma, asisto a una reunión de ave palma. Y poco a poco empecé a conocer expertos en botánica de palma. Y bueno, y ahí siguió una serie de viajes, salir al exterior, a congresos internacionales del International Palm Society y bueno, y de esto nos traíamos también muestras, claro, semillitas, qué vas maravilla. aprendiendo a germinarla, a hacerla, vas aprendiendo los nombres científicos, te vas rodeando. Y vas a reuniones donde estaba, por ejemplo, el director del Kew Garden de Londres, ¿no? El doctor Dransfield, que es experto en palma. Entonces, ese es un ítem, un punto que manejar la parte de botánica. Dos, el Jardín Botánico de la UCB. Mm, Bueno, soy profesor de la universidad en sí, la cátedra de neurocirugía. Y tres, bueno, tuve la oportunidad de estar en la Junta Directiva del Centro Médico 18 años, de los cuales 11 tesorero y de alguna forma, a la fuerza, juro, aprendí a gerenciar, ¿no? Aprendí a gerenciar una clínica muy grande, bastante. 1.600 empleados, 3 sindicatos en momentos difíciles. Y bueno, al final también leyendo y disciplinándome en la parte de gerencia por el lado de uno, creo que confluyeron esos tres factores. Y en el año 2017 cuando hubo En lo peor, problemas, de los disturbios peores en la momentos, ciudad, sí. él es retirada la Guardia Nacional al Jardín Botánico, viene una ola de saqueos, destrucción, la directora al momento abandonó Sí, el sí, sí, sitio sí. y un día me llaman del Consejo Universitario que, que necesitaban alguien que se encargara del Jardín Botánico, que mi nombre había brincado por muchas áreas, que había brincado del mismo jardín, de la Facultad de Ciencias, que había brincado de la Facultad de Medicina, que tenía referencia, que si yo me podía encargar del jardín botánico. Eh, yo le dije, bueno, déjeme esta noche para pensarlo, Sí, sí. déjeme pensarlo esta noche y les aviso. Y mi razonamiento fue algo así, está tan destruido Mm, que todo lo que haga es positivo. O sea, claro. lanza una pepa de mamón y germina y ya está mejor, ¿no? Sí, El nivel de destrucción fue muy grande. En aquel momento hubo uno de los primeros periodos de destrucción. Y bueno, eso fue diciembre del 17 y el nombramiento sale en enero del 18. Y bueno, empezamos poquito a formalmente, poco, sí, formalmente, formalmente en el ya 18. con un nombramiento, el Jardín Botánico es de la UCB, es Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, me pareció impresionante que lo que venía ya un poquito más de un hobby, porque me consultaban, me hacían cosas, ya tenemos publicaciones en botánica, pero wow.
la oportunidad de dirigir un patrimonio de la humanidad, de un jardín botánico y Sí, patrimonio de la vaya reto, humanidad. vaya reto. Era un reto grande, pero bueno, había que hacerlo. Claro, Uno como cirujano, ¿sabes? Si empieza una cirugía tienes que terminarla y bien, ¿no? claro. Este, bueno, más o menos, ¿no? Si Oye, empieza un reto así, sí, 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 hay que terminarlo, hay que sí. hacerlo, ¿no? Y Y lo único que esta cirugía como que no tiene una fecha, o sea, no tiene un tiempo de aquí terminó la cirugía, abrí, resolví y cerré y el paciente, no, gracias a no, Dios, está porque bien. tiene muchos factores externos, no dependen de uno, uno empezó reparándolo con amigos, Mm, pacientes conocidos, me donaron una cosita, cuando llegué no había ni una palita. En ese año, el Jardín Botánico, qué el duro, presupuesto de ese año eran qué duro, qué duro. $6 al año. El año siguiente fueron $48 en el año, es lo que llegó al Jardín Botánico. Y obviamente aquí no era un problema de gerenciar dinero, sino gerenciar ayudas. Sí, sí, sí. Entonces, también muy interesante, desde muchachitos de colegio de los Valles del Tuy que venían a ayudar y lo ponemos a limpiar, a cargar, a hacer cosas que ellos querían. Pues vamos a agarrar ramitas, vamos a sacar hojitas, vamos a sembrar matitas. Pero qué interesante porque has podido convocar, Mauricio, una cantidad de gente muy variopinta, empresa privada, pública, ministerio, voluntarios, jóvenes, escuela, a colaborar, o sea, como a asumir que ese espacio es de todos y que Exacto. tenemos que mantenerlo y que necesitamos de la ayuda de todos para mantener Si eso. es un espacio que es una joya, está en la mitad del medio de Caracas, en la Plaza Venezuela. ¿Son cuántas s- hectáreas? Son Son 10 hectáreas visitables mm, y 60 hectáreas de montaña. Es qué gigantesco. O belleza. sea, llega desde ahí de Plaza Venezuela, gira por todo, llega hasta Sierra Maestra del otro lado, ¿no? Es casi la mitad del territorio de toda la ciudad universitaria. O sea, la Sí, ciudad sí, sí, universitaria, sí. la mitad es jardín botánico, parte de esa famosa hacienda Ibarra, Ibarra. ¿sí? Que era una hacienda de caña de azúcar y añil. O sea, eran gramíneas prácticamente lo que había ahí y todo lo que estás viendo fue sembrado, fue creado, fue fabricado por, bueno, el creador del jardín botánico era el doctor Tobias Lazo, el médico también, y creador a su vez la Facultad de Ciencia y la Escuela de Biología. Y en el año 52 trajo un jardinero de Suiza, August Braun, que venía motivado con todo lo que eran cactáceas, Ujú. suculentas y cactus, pero cuando llegó a Venezuela y vio las palmas, se enamoró de las palmas y en algún momento convirtió eso en un gran palmeto. Fue inclusive De hecho, tuvimos un momento que tuvimos la colección más importante de así, en el América. año 94 fue la población más grande de palmas en ¿Cuántas jardín. palmas? Llegaron a tener unas 300 Guau. especies en el jardín botánico, ¿sí? Este, y bueno, desafortunadamente, bueno, cuando uno recibe el jardín, empezamos poquito a poco un periodo de mejoras, todo, pero bueno, con robos, con todo, se llevaron 1.200 metros de cable cero, se llevaron, destruyeron 8 vehículos que había, estamos hablando de camión cisterna, de camión de carga, mini chover, Vandalizado todo. vandalizados todos, quedaron los chasis, se llevaron todas las tuberías, riegos, 64 equipos de aire acondicionado, 60 cámaras de seguridad. Fue muy impresionante el nivel de vandalismo. Bueno, después fuimos, como digo, poquito a poco, como haciendo cositas en micro. Y eso sí, llegó un momento, llegó la pandemia, nos agarra al final O sea, al todo lo que comienzo del medio ahí, 20. lo que medio había ahí enderezado volvió otra Sí, vez. pero recuerda de que se cerraron jardines de universidades, 80 empleados no vinieron más por 2 años. Uh, Y entonces quedó a merced, y ya sin Guardia Nacional que le han quitado en el 17. mm, Entonces, eso quedó a merced del AMPA otra totalmente. vez. Como Se volver a perdió empezar otra vez. todo, pero todo a un punto ya más feíto, porque ya no era solo las estructuras externas, sino el edificio, el Instituto Botánico. Mm, Ahí mm, está el edificio para mí más bonito, la UCB. mm. Es la segunda edificación que hizo Carlos Rol Villanueva después del área médica. Después del área médica se hace el Instituto Botánico. Qué maravilla que ahí es donde están los murales Ahí está muy de bonito, ahí hay Baudelaire varios. y de Narváez, ¿no? Ahí tienes el de Wilfredo Lang, correcto, y un mural de madera de Narváez en la biblioteca, Qué bellísimo. belleza. Pero es el asiento del Herbario Nacional. Ahí hay 470.000 muestras botánicas archivadas de 1860. Tienes, la biblioteca Pitier tiene los libros y los muebles de Pitier. La biblioteca de Pitier, él la empezó en el año Pero qué 920. patrimonio, Bellísimo, Mauricio, qué bellísimo. patrimonio. Y en el herbario también es trasladado este,
del Ministerio de Agricultura y Cría de aquella época, en el año 58, trasladado el Herbario Nacional, que lo empezó Pittier Mm, en el año 1921 mm. y se traslada al Instituto Botánico en el año 58, que es cuando se abre al público, Ah, ¿no? Se abre al público el Jardín o sea Botánico. que el jardín botánico es un señor de 67 años. Sí, 70 años. Está muy bien. No, no, Está en su plenitud. está en la plenitud. Está en su plenitud. Sí. Sí. Bueno, con ese cierre de jardines, universidad y la concreción del vandalismo, pues ya es entrar al instituto a romper paredes y llevarse las Ah, tuberías de cobre y bronce, o sea, todas las puertas, las ventanas, las manillas, los centropisos, todo, todo vandalizado, qué todo. locura. Cada vez que íbamos era a ver qué pasaba, entonces se llevaban, por ejemplo, lavamanos, yo rescaté 8 lavamanos de la montaña, se habían llevado las puertas del auditorio que están colocadas ahorita, las sacamos de la montaña también, que ya se las habían, O las sea, tenían sí, las van caleteando, las van dejando. para llevárselas. Y bueno, en ese momento sí me dio mucha angustia porque yo digo, wow, yo soy el director de un patrimonio, el patrimonio se está destruyendo y van, no vayan a decir que el doctor Criboy destruyó un Sí, patrimonio. sí, 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 sí. Entonces, bueno, Que era lo más seguro. me acerqué a la defensoría, hicimos los contactos con la defensora de ambiente en ese momento, muy competente, y que la doctora Xiomara Cuevas me recibió muy bien, muy amable. Yo le pedí que quería algo así como una especie de amparo. Mm, Yo estoy, mi descripción de cargo es esta. Es administración, educación, investigación, pero no dice que no está con una escopeta cuidando esto, si eso. no me corresponde a mí. Entonces, bueno, esta defensora hizo los puentes y los contactos con distintos organismos del Estado, donde fuimos a los distintos ministerios al comienzo con una recepción como porque alguien de la UCB está aquí, Mm, pero después tengo que admitir que me entendieron, yo no soy político, yo estoy para ayudar. claro. El salario como profesor de neurocirugía y director del jardín botánico son $2 la quincena. Ujú, Uno no tiene otra motivación ahí sino ayudar. claro. Como una ayuda en el universitario y damos clases, hacemos cirugías grandes, ayudar aquí. Y bueno, empezaron a venir algunos ministerios, obras públicas, educación superior, ecosocialismo, seguridad ciudadana, gerencia del distrito capital. Y un día en plena pandemia me dijeron, ¿usted va a estar mañana ahí? Yo le digo, bueno, Oh, sí, y van si ahí ahí. van, ahí voy. Entonces sacamos unas mesas en un jardín con los planos, todos con tapabocas, varios ministros, viceministros, directores regionales. Me dice, ¿usted sabe lo que hay que hacer? Sí, aquí hay que hacer esto, esto, esto y esto. Bueno, ese día tenía 90 jardineros, 30 esmalazadoras, Ay, camiones, palas mecánicas, brazos Tillman, camiones cestas, que hubo que se paren porque esto es un jardín botánico, porque sí, ya se es que iba a arrasar todo el terreno, ¿no? sí, están arrasando con las plantas también. Entonces, Mm, bueno, con un personal y un general bien, bien, bien gerente, por eso me ayudó a gerenciar cada una de las estructuras que iba a hacer cada uno. Impresionante, se sacaban 8 toneladas diarias de escombros vegetales, ¿sí? y Recoger eso solo en esas 10 hectáreas, solo en esas 10 hectáreas porque las inicialmente. montañas, olvídese. No, bueno, poquito a poco se fue haciendo. Ujú. Esa ayuda fue creciendo, fue haciendo, se fueron podando, limpiando, sacando los escombros vegetales, mejorando el terreno. Se empezó luego sí a entrar a la montaña, a hacer los caminos, pues es un camino que llega hasta el antiguo cuartel, o sea, la antigua TVN 5, que es un cuartel de la Guardia Sí. Nacional ahorita. Este, y ahí en ese momento llega los 200 años del campo de Carabobo, se retiran al campo de Carabobo, se deja todo como estaba así y bueno, vuelve otra vez como una especie de proceso de deterioro. A final de ese año, eh, creo que estamos hablando ya del 21, regresa, me unen así que van a retomar el jardín botánico y cuando regresan yo le digo, ok, pero hay que arreglar el instituto, Mm, miren las condiciones del instituto. Entonces, bueno, se fue reparando el instituto, pero ya para ese momento es muy interesante, se forma una comisión presidencial, ya es de la vicepresidencia de la República, que se van llevando todo, se origina todo. Y bueno, y una vez que se arrancó ahí, se planificó y se planteó que había que arreglar la UCB. O sea, ya habían ah, familias viviendo en la UCB, en o los sea cafetines. que básicamente el jardín botánico estimuló, o sea, la refracción de la restauración del jardín botánico estimuló a que pusieran la mirada Se puso también en la en la mirada en la seguridad, UCB, en la que también central. estaba en la...
en las mismas condiciones, con cayéndose a pedazos, saqueo, con sí. todo. Habían indigentes en el aula magna haciendo pipí, evacuando en el aula magna. Ujú. O sea, el nivel de deterioro de la universidad era severo también. Sí. Pero también se abocaron, Qué bueno. la comisión presidencial, se hacían las reuniones con los vicerrectores, con la comisión presidencial, con la comisión de patrimonio, con Fundacultura, todo, y con los planos originales Carlos Raúl Villanueva se empezó también una reestructuración espectacular de la UCB. Y después, bueno, se pasó al clínico, que también el hospital Claro. también está en un Que ahora proceso, está en ese proceso está en ahora. ese proceso Sí, ahorita. sí. Según entiendo, arriba en la casa de Hacienda Ibarra, que es la casita que queda pequeña, están los planos originales Sí, en de aquel Villanueva. momento estaba destruida la casa. Había una señora que custodiaba, como la curadora de eso, que no dejaba entrar a nadie, pero poquito a poco fuimos ganando la confianza de la señora. Y hasta que un punto que ella me aceptó que sí, que ahí estaban los planos, allá hay 5.000 planos originales de Carlos Raúl Villanueva en Sí. esa edificación, que es la antigua casa de uno de los hermanos Ibarra, porque uno como que se fue a Bellomonte y otro quedó viviendo ahí donde está la gorra, la cachucha, el gimnasio Sí, sí, cubierto sí, de la sí, sí, universidad, allá sí, arriba sí, sí. está la Yo casita de la Hacienda Ibarra. tuve la posibilidad de ir bueno, justo con la arquitecta María Teresa Novoa. Estuvimos allá, Subieron allá. bueno, en ese momento estaba todavía María Leonza en el galpón del lado, y bueno, pudimos No, un sí. poco ver, ¿no? Bueno, se escanearon los planos originales de Carlos Raúl Villanueva y la restauración del jardín fue siguiendo las normas, las paredes que no eran, las puertas que no iban, las cosas. Se recuperó el Instituto Botánico tal cual como están los planos originales de Carlos Raúl Villanueva. Se recuperaron el mural de Narváez, por ejemplo, tuvo un trabajo bien interesante porque le pasaron, inclusive tenía hasta manos de barnices y eso eran maderas naturales. Y vinieron expertos en madera, expertos en restauración, Ministerio de Cultura, y todo eso Se se restauró. restauró, se dijo, está Qué bellísimo maravilla, qué ahorita, maravilla. sí, Hablaste hace un ratito del tema del herbario que tienes esa cantidad de... 170.000 muestras. Uy, ¿cómo se mantiene eso? Porque eso es un tema que también hemos tratado muchas veces aquí en el podcast, que es el tema de cómo mantener, sostener en el tiempo los archivos, ¿no? Y ahorita estamos hablando de estos archivos, de los archivos del Sí, herbario, se ¿no? han hecho varias ¿Cómo se cosas. sostienen? Bueno, primero el personal del herbario, ¿no? Hay unos investigadores botánicos que están, Neida Bendaño está de jefa ahorita, que le ponen corazón a eso, ¿no? Porque igual por salario Es bajito puro, sí, todo es están ahí. pura pasión y puro amor a lo que se... Luego, si es verdad, esas muestras deben estar a humedad y temperatura controlada. No tenemos aire en el herbario. Se ha peleado, se ha pedido, se ha ordenado Ni aire que ni se haga. desumidificadores. No los hay. Entonces, lo que se logró y hubo colaboración del Consulado de Costa Rica, de la Embajada de Suiza, donde se donaron bolsas, carpetas, pastillas de naftalina, Ujú, etiquetas, ujú, marcadores. Y todas esas muestras están envueltas, están ujú, protegidas en bolsas con pastilla naftalina, ujú. porque inclusive hay un pequeño coleóptero, un pequeño escarabajo que se puede comer eso en una noche y perder todo el herbario nacional por Uy, ahí. qué miedo. Afortunadamente, entre los niveles de rango de vandalismo que había, porque usted entraba a la biblioteca, todos los libros en el suelo, todo el herbario tirado, eh, ropa interior, preservativos, Claro, o sea, botellas de licor. Era impresionante lo que había ocurrido allá adentro, pero las muestras como tal estaban ahí. claro, a nadie le interesaba eso. Gracias a Dios. Gracias, bueno, porque no tienen valor, tienen un valor científico muy grande, un valor cultural, histórico, pero gracias a Dios. Y bueno, Es se una pieza de recuperaron. cambio, sí. Y ahorita hemos estado viendo una de las formas de manejar el jardín botánico fue hacer con la colaboración eh, de varios profesionales Ujú. motivados por ahí el jardín, entre ellos Antonio Aspura. Se creó la Asociación Civil Amigos del Jardín Botánico, Ay, qué que es una maravilla. asociación civil Ujú. que su misión última, fin último, apoyar al Jardín Botánico en las distintas actividades. De hecho, el año anterior se hizo la Feria del Libro que se hacía Ciertamente. se hizo allá en el Jardín Botánico y fue a través de la Asociación Civil que se hizo la organización, Interesante porque además tiene un auditorio precioso bellísimo, que para tiene 350 300. personas, ¿sí? ¿No? Tiene un auditorio que está bien, está equipado, con sus aire acondicionado, con todo. De hecho, se han hecho muchos eventos. Los últimos se han hecho dos eventos de la Sociedad de Pediatría, uno de inmunizaciones, otro del Día del Pediatra. Se hizo eventos recientes de la Sociedad de Dermatología.
hace como un mes de hipertensión arterial, del capítulo de medicina Ujú, de la Sociedad Norteamericana de Medicina Interna. Y eso por fin va dejando unos pequeños recursos al jardín que permiten, wow, increíble, ¿no? Pero compra jabón para limpiar, compra papel para el baño, compra toner para las impresoras, sí, pero por fin se pero se puede hacer puede algo, hacer. ¿no? Da una sensación De bienestar. de bienestar. Montamos internet, en esos Oye, eso ingresos, también, montamos internet dentro del instituto con... y eso era esa era la siguiente pregunta que yo me hacía. Bueno, ¿cómo pensar o qué hacer para que sea de alguna manera autosustentable, ¿no? Se pueda mantener con un presupuesto obvio para lo indispensable, pero que se pueda mantener de pie, con dignidad. Bueno, ese sería el estado final ideal y esa es la meta de uno. Ojo. Mi meta es hacia allá Obviamente le porque no correspondería puede al Estado, depender del sí, doctor Criboy, ¿entiendes? O sea, claro. esto hay que hacerlo, que esté quien esté, ya tenga la operatividad suficiente para mantenerse, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas, recuperar espacios, es alquilar los espacios, como se están haciendo, y ahí tiene una entrada. Obviamente la venta de plantas, de generar plantas, generar para hacerlo. Una de esas también estamos con la Asociación Civil tratando de reactivar los viveros. Hemos hecho experimentos muy cómicos. Hicimos uno mientras se reactivan los viveros, el principal, nos pusimos a probar lechuga. ¿Qué pasa? Tuvimos 3.000 plantas de lechuga, que no sabíamos cómo salir de 3.000 plantas de lechuga. Aprendimos el error que no puedes sembrar todas a la vez, que tienes que sembrar 100 para que vayan madurando cada una a su vez. Sobre todo que son Pero bueno, frágiles. muy cómico, pero tengo fotos Pero bellísimas está del muy cervario. bien. Pero puedes hacer ese tipo de cosas. Luego la venta de plantas, de bromelia. Luego abono orgánico. Y se generan toneladas de hojas diarias, ¿no? Procesarlas. Ya hicimos unos experimentos muy interesantes. Se generó gran cantidad. Lo que era el antiguo cuartel de la Guardia Nacional. Se limpió todo, se aplanó. Y ahí se usó para depositar hojas del jardín que se fueron haciendo. Se crearon montañas de abono orgánico, pero se usaron para la UCB, que lo usamos para los jardines de la Universidad Central, Para recuperar los pero es jardines. algo de lo que estamos haciendo. Obviamente tiene que haber una mini tienda, una tiendita souvenir como en cualquier jardín botánico. Tenemos aprobado un proyecto por la Comisión de Patrimonio para un restaurante donde está la laguna a la Eso entrada, sería maravilloso. en ese terraplén que está arriba, que hay unos bambú. Ahí hay un proyecto hecho por la Facultad de Arquitectura, aprobado por la Comisión de Patrimonio. No nos avanzaba porque no había luz, no había agua, entonces los que se acercaban, pero ya hay agua, ya hay luz disponible. Se han acercado dos, tres inversores, pero bueno, no ha terminado de Sí, cuajar ese no, proyecto, pero eso puede ser un ingreso uy, más para sí, el jardín eso sería botánico. estupendo. Se están haciendo visitas guiadas, deja un poquito, pero deja algo y sobre todo también para los guías, pues para que los guías de jardín estén motivados también a hacerlo. De los proyectos importantes ahorita también, que me estabas preguntando cómo hacíamos, cómo se hace, es herbario nacional. Es verdad, es a riesgo. Fíjate, por ahí están hoy, salieron unas noticias del herbario de Ciudad Bolívar, se perdió el jardín Oh, de Ciudad Bolívar. Entre incendio e inundación se perdió el herbario de Ciudad Bolívar. Logramos ponerle sistemas de detección de incendios a este herbario, pero la idea es cómo escanear esas muestras. Todos los jardines botánicos tienen sus herbarios escaneados en una nube y de tal forma que cualquier botánico del planeta puede se pueda consultar. meter y puede consultar. Uno se puede meter ahorita en el Real Jardín Botánico de Madrid, en el de Frankfurt. El año pasado lo hizo el de Sydney, hizo su Mm. escaneo. Estamos hablando de un proyecto muy grande de Uy, un pero millón son de cuatro, dólares. sí, porque si son 400 y tantas mil Muestra, es muy muestras, wow. costoso hacerlo y es costoso mantener las nubes con eso. Pero bueno, hemos tenido aproximación. El representante de la Embajada de Inglaterra estaba muy motivado en esto. Ya hemos tenido varios contactos con él. Collins Dick nos está haciendo el puente con el Kew Garden de Londres, que es el otro jardín botánico patrimonio de la humanidad. Ya en algún momento en la historia, ahí en ese herbario hay 7.000 muestras tipo. Muestras tipo significa que es la primera vez que se descubrió esa especie para la humanidad. Y está la primera muestra encontrada ahí 7.000, no una, 7.000. Eso está escaneado ya hace unos años y se hizo en el Kew Garden. Entonces ya hay la experiencia de eso, ¿no? Entonces se están haciendo los puentes en el Kew Garden y el próximo paso que está ofreciendo el representante de la Embajada de Inglaterra es tratar de contactar compañías grandes, entre ellas la Shell, ¿sí? Compañías petroleras
que ya han hecho grandes aportes a la parte Ah, de ambiente en Venezuela. Por ejemplo, me enteré reciente que el Jardín Botánico de Maracaibo, los terrenos los donó la Shell. Los famosos libros de sí, Dunsterville, sí, 6 tomos de orquídea, que es la joya, la Biblia de las orquídeas de Venezuela, lo financió la Shell. Entonces, la Shell está involucrada en este tipo y bueno, si logramos, creo que también algo con los roques y el tema de las tortugas también en algún sí, momento bueno, lo tienen pensó eso. cantidad de proyectos, ¿no? Sí. Estoy nombrando dos. Ujú. Si logramos escanear el herbario nacional, bueno, nos montamos a topa ni el mundial, Olvídate. ya somos internacionales, ¿no? Además de que más allá de eso, que sí es muy importante, están protegidos, Y están están cuidados. protegidos. Cónchale. Sí, porque nosotros hemos hecho algunos contactos, incluso, bueno, se ha hecho a través de la Asociación Civil Amigos Jardín Botánico, que estaban motivadísimos y es como una meta lograr esto. En algún momento se hicieron contactos con el de Sydney que estaban escaneando. Se contactaron unas compañías en Inglaterra que están encargadas de preservar archivos históricos en riesgo de pérdida. Y bueno, ¿qué más que esto, no? Es un archivo histórico que está en riesgo de perderse también. Ujú. Bueno, hemos perdido la pena, hemos hecho carta hasta el rey de España, ¿no? A ver Claro, pero es qué que, opción. ¿qué es lo Pero que es hay que así, tú vas hacer? probando, haciendo, Sí, apuntas una meta, no importa que sea alta, pero tienes que sí, apuntar a esa meta. qué Y no interesante. sé cómo funciona el universo, pero se van dando las cosas, se van contactando, apareciendo hasta que se da Qué el bonito, objetivo, ¿no? Sí. qué bonito lo que acabas de decir, porque con eso de apuntar alto y empezar a tocar y perder la pena, se han conseguido muchas cosas. El jardín botánico está en un periodo que está tratando de recuperar su esplendor, porque ciertamente es una joyita lo que tenemos allí. No, espectacular. En un momento fue un lugar, un No, oasis, ¿no? y referencia mundial. Referente. Y bueno, sí, daba mucha tristeza. Yo logré ir en algunos momentos que era dolor y sombra ahí. Y eso, o sea, afecta mucho entender que uno tiene un espacio que es patrimonio y que, cónchale, ¿por qué lo tenemos así, Pero no? como la famosa pirámide esa de Maslow, que tienes que tener las necesidades básicas cubiertas para llegar a crear, ¿no? Eso. Tienes que tener comida, vestimenta, sí, Entonces, el jardín dónde botánico dormir. tiene que tener agua, Entonces, por ahí se empezó. Entonces, qué pero lo bonito, primero era qué bonito, seguridad. qué bonito. Si yo no tengo seguridad, no importa lo que haga, se va a perder. Después no tengo agua en un jardín botánico, pero no tengo luz para las maquinarias, para las Claro, bombas. Y se fue haciendo así, seguridad, agua, qué luz, bonito. todo eso. Y estás en un momento bien interesante porque ya estás generando ingresos, ya estás generando visitas. Te nombré los congresos, pero visitas guiadas. Tú hemos tenido de la Alianza Francesa en estos días. Sí, Oye, hubo un grupo de niñitos sordomudos la semana pasada, qué bellísimo. belleza, Bellísimo qué ver los belleza. niños integrados, haciéndose. Y uno, bueno, se satisface. ¿Qué Claro, nota? Vale la pena todo esto, ¿no? eso vale Mira la que pena el esfuerzo. se le hacen juegos, se le hace recolección de hojitas, semillitas, que lo colecten, que aprendan a preservarlo. Eso ha sido muy bonito, ¿no? Gratificante. Gratificante. Entonces, uno de los proyectos es interesante, la recuperación, el escaneo, el herbario nacional es una meta grande. El otro proyecto que es la señalización. Hay que señalizarlo, Sí. porque llega a un jardín botánico, ajá, y ¿Y esto qué es? ¿qué? ¿Y qué ¿Cómo se llame? cómo se llama esta especie? Han habido señalizaciones en momentos, eso se las robaron, no quedó nada. Pero ahorita, muy interesante, con la asociación civil que está motivada, más otros privados que ofrecieron donación para ese proyecto, Bueno, pues, más la hija ajá, de Charles Brewer, María ajá, Margarita claro. Brewer, Ajá. que es una colaboradora interesante del proyecto. Ya ella hizo una señalización en el zoológico Leslie Pantin, allá en Cagua, ya hizo un abordaje, tiene el know-how de esto. Ella me está dando una mano, ya estamos recolectando las listas de las plantas actuales que quedan, ya están montadas en tablas Excel. Y vamos para el proyecto de señalización y Dios quiere este año Qué tengamos ya bueno. la Oye, fíjate señalización que del yo te iba jardín. a decir, bueno, pero eso es llamando a las escuelas de diseño además, Bueno, eso para se que... hizo ya, Ah, para que sepa, la Escuela de Diseño de Caracas en algún momento hizo que la tesis de grado de su último año fuera el jardín botánico. Entonces fue muy interesante porque fueron 24 proyectos que se generaron del jardín botánico, uno más bonito que el otro. Me llamaron para que fuera como parte del jurado, que escogiera tres, pero es lo que yo le dije a los de la escuela de diseño. Voy a escoger tres
pero cuidado, yo no soy ni experto en diseño ni nada. Yo voy a escoger los tres que a mí me parece más práctico, porque no bellísimos, pero tan bello que yo me imaginaba los niños colgándose en los letreros, ya sea. Yo no quiero que se los roben, yo quiero que no se los roben, que tengan la información, pero que no sean llamativo el material para, al final, vandalismo. O sea, Y que ¿cómo evitar el y vandalismo? duraderos, además. Duradero. O sea, yo estoy usando unos criterios de practicidad que son distintos a los de ustedes de escuela de diseño. Entonces no le van a poner las notas en base a mi Mi selección. apreciación. Eso lo tenemos, Qué ya bueno. pasamos por ahí, lo tenemos. Fue un día muy bonito, todo el día estuvimos viendo diseños y cosas y cómo es la señalética. Yo creo que se le va a dar un impulso visual muy bonito al jardín No sé. cuando tú entres Sí. pero varió tanto, en algún momento había más de 300 especies de palmas y quedan menos de 100. Uy, ¿cómo se recupera? Eso es recuperable. Bueno, sí, sí, ya venimos poco a poco, sobre todo de mi colección, yo vengo aportando, Que además mi hay colección, que decirlo que tienes una colección importante yo tengo más de 300 especies en la casa Dios. y he venido llevando especies, pero hay que ir con cuidado en las que se puedan mantener, Mm, porque he llevado muchísimas que se han perdido por el riego. Ahorita estamos en un periodo de sequía muy rudo. muy rudo. Entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando. Ok, tenemos un pozo que me perforó un paciente, pero no es suficiente. A lo mejor hay que hacer posiblemente 2 pozos más. Tengo algunos ofrecimientos. Hoy precisamente, esta mañana, antes de ir a la clínica, y hace una punción lumbar, ya sé es lo que dice. Que nota poder brincar y cambiarse el cachucho y estar ahorita aquí sentado. Qué Y ahorita maravilla. hay un evento en la UCB que invitaron en el aula magna. Este, Yo te digo que te envidio solamente la parte del jardín botánico, la parte de estar abriendo. no, No, porque no, no ha no, abierto no. una. El día que usted abre un cerebro, va a ver que va a querer hacerlo todos los días. No, hoy movimos una colección de un particular que se han portado muy bien, de una casa en el country que tiene una colección impresionante de bambú. Este, han sido muy amables en ofrecer, como esa casa se está traspasando, de permitirnos tomar muestras de esto, pero hemos hecho visitas, hemos visto, no es mi área expertise del bambú, Mm, pero se consiguió un plano que estaba en España de la distribución de los bambú. Pasamos toda esta semana, el fin de semana pasado ya eso, a identificarlos. Vino un experto en bambú de Bejuma que me lo recomendó María María Teresa. Margarita Brewer. Ah, Me recomendó a este experto, me vino el experto y con los planos y las especies y revisando pudimos identificar todas las especies, 19 especies de qué bambú, maravilla. les pusimos nombre, en la semana se fueron repicando, poniendo y hoy precisamente es lo mismo, cómo me los llevo, o sea, todo un problema. Claro. Tengo que conseguir cómo los identifico, tengo que conseguir, y hoy cómo me los llevo y de la comisión de paisajismo prestaron una picó, de la comisión presidencial vino obrero, fuimos con uno de los arquitectos paisajistas y los pasamos y hoy ya están en el jardín botánico, claro, los metimos en el vivero principal donde con esta sequía no voy a regar, meterlos en el vivero, ponerlos en canteros mientras se reproducen, e irlos regando, ratificar la clasificación si está bien. Y donde estaba el antiguo cuartel de la Guardia Nacional, que ya hay 3 poblaciones de bambú bellísimas, espontáneas, que han crecido bien, Sí. con mínimo mantenimiento. Ujú, O sea, que debe haber agua escurriendo en la montaña ahí. seguramente. Este, mi plan es hacer el bambú set. Hacerle honor al coleccionista que donó los bambús, se le puede poner el Bueno, nombre, exacto. bienvenido, pues. O sea. Y este señor que está trayendo que me ayudó a clasificar las especies, él me dice que tiene 8 más distintas de las que hemos traído. ¿Ok? Entonces que podemos llegar a hacer un bambucetum de 20 y pico especies. Oye, eso. Y así se van recuperando las especies. De árboles hemos tenido, María Margarita Bruber ha conseguido, estuvo en la India y se trajo especies muy raras de. Fíjate que con María Teresa Novoa, con la arquitecto María Teresa Novoa, em, hemos hablado varias veces acerca del tema del bambú y de diseñar, ¿no? Arquitectura con Con bambú, bambú. claro, y ellos hicieron cursos en la posada Siete Mares, Eso estuvieron en es. Siete Mares, y Ay, estuvieron, sí, eso es sí. súper interesante, ¿no? Ahorita estamos hablando de tratar de ir recuperando, no es que el jardín ya las tuvo, el jardín ha tenido 3, 4 especies de bambú, pero ahorita imagínate meterle 20 y pico No, pero especies eso es nuevas, una es un belleza. brinco, y si lo puedo hacer en un Belleza. diseño bien hecho, y vas recorriendo y vas viendo los nombres de cada uno, son unas joyas los que se trajeron hoy Belleza. para allá, luego de la casa de un gran amigo, dedicado a la parte de jardinería botánica, que fue César Díaz que falleció, logramos, porque el jardín botánico tenía un área
de plantas paleozoicas. Eso ¿Ok? significa, Plantas antiguas, uy, imagínense, son plantas que estaban, cuando encuentran los fósiles de los dinosaurios, hay fósiles de plantas de este tipo, que son las cicáceas, ajá, los sagú, samia, ese tipo de expertos. Y el doctor Leandro Aristigueta, gran botánico, había diseñado un área paleozoica en el jardín botánico que se había perdido 100%. ujú, Y bueno, y se logró después el fallecimiento de César con la familia, con los acreedores del terreno, con todo eso, permitir sacar las especies. Él coleccionaba palmas, bambú y cicacias, era experto en esas tres. Y las cicacias se pudo sacar, y bueno, un trabajo, pero es lo mismo, conseguir el equipamiento que no tiene jardín, conseguir los obreros, conseguir los camiones y hemos repuesto el área paleozoica también del jardín botánico. Ahí vamos poco a poco. El problema no es las especies, las podemos conseguir. Por ejemplo, orquídeas, ¿cuánta gente no ha sido el país en los orquidiarios? sí, ¿Quién las cuida? sí, ¿Ok? ¿Quién va a trabajar en el jardín por un salario de $2 la quincena? sí. Entonces tenemos que ir buscando cómo motivamos, cómo traemos expertos. Fue el jardín botánico fue la colección de plantas acuáticas más grande de América también. Estaba Ujú, el profesor Castillo en algún momento, que desafortunadamente también se fue primero a Chile, ahorita está en Canadá, que mantenía las lagunas bellísimas. Desafortunadamente se fue el doctor Castillo, dejó a alguien que no dio la talla, que ya no está. Entonces, el proyecto de recuperación del, que hoy también precisamente hay un aporte de la Comisión Presidencial, se está limpiando la laguna Venezuela porque algunas de las especies son invasivas, sí, como el loto. Entonces, el loto ocupó toda la toda la- laguna y me ahogó las demás especies. Sí, sí. Entonces, se está haciendo la limpieza, pero conseguir los camiones de agua es todo un Claro, proceso. pero, bueno, yo te tengo que decir que yo como caraqueño, lo único que puedo es estar agradecida, Mauricio, porque ese trabajo de convocar con esa pasión con lo que me estás contando, o sea, tú vas a la puerta de cualquiera y dice, necesito esto para el jardín botánico, y lo cuentas con esa pasión, y no hay manera de que uno te diga que no. Eso no hay manera que uno te Bueno, lo diga que no. interesante es que, como Pero, digo, no es para mí, le estamos tratando de dar un sí, legado a la ciudad, ¿sí? Y yo pienso que mucha gente, yo lo que digo, o sea, para que el país se establezca y tenga cambios positivos, hay que actuar. O sea, yo no puedo esperar que haya un cambio, pero no, actúa cada quien en su área, lo que sabe domina, y eso va generando cambios y modificaciones en y, positivo para y- el y país. esa convocatoria de todas las áreas a las que has apelado y a las que has eh, ido ha resultado. Y porque al final es eso, o sea, al final es mostrar que esto nos pertenece a todos, que el jardín nos interesa a todos, que el jardín es un patrimonio de todos, indistintamente de la camisa que tengas puesta, y que hay que mantenerlo. ¿No? Y es lo que te digo, con ese amor con el que me estás contando, que te veo que me echas los cuentos y tienes los ojos brillantes, Y sí, este, es motivador. Ver eh, resultados es motivador. ves el resultado. Ahora solo necesitamos el mantenimiento, porque básicamente es lo que Poco a poco. dices, Ahí ¿no? vamos. O sea, de no tener nada ya Eh, tenemos un poquito, pero tiene que el personal tiene autosostenerse. que Y tiene que estar sobrevivir, tiene satisfecho que el poder personal. vivir de su trabajo, tiene que estar motivado, tiene El que... jardín botánico, como, ojo, ya se hace, ahorita es gratuito, no se hace nada, pero se hace asesoramiento. A mí me llama para que asesore jardines, cosas. Yo voy con todo gusto y lo asesoro, yo no, pero Tú puede ahora eres ser, arquitecto paisajista. ¿cómo se llama? Eso pudiera ser un área del jardín de asesoramiento que a su vez le deje Sí, ingresos al sí, jardín. Sí, y mucha gente en la parte de palmas consulta, se me molesta palma, ¿qué hago? ¿Qué pongo? claro, Me han llamado para afuera, para Miami. Mira, estoy haciendo este penthouse, ¿qué especies pongo? ¿No? Y eso no es algo que uno cobra, uno lo hace con todo gusto. claro. Pero el arquitecto allá sí ganó Ahora, bastante con ese asesoramiento. Pero como te digo, entre el uso de espacios, entrada, visitas guiadas, restaurante, venta de tierra, de plantas, la mini tienda, yo creo que se puede generar sí, claro. un pool de ingresos, más bueno, las donaciones que se puedan hacer, tanto de Sí, privados como de entes gubernamentales. Este, y lo otro interesante es que si se ha podido, pues dentro del jardín hay un comando de guardaparques y un comando de Policía Nacional del Jardín Botánico y llevan 2 diciembres que no hay ningún qué robo. O sea, maravilla. es una sensación así, Sí. wow, o sea que hasta la seguridad está siendo Mm. efectiva dentro del jardín
Y eso te permite proyectar, ir metiendo equipamiento en el instituto, dejar sí, que vaya viendo equipamientos para trabajar. eh, bueno, es muy chévere, muy bonito todo. Mauricio, que como para cerrar esta conversa, porque bueno, sé que estás muy ocupado, además tenemos aquí en la hacienda una gran cantidad de gente que quiere saludarte. Que con, Este, eh, quiero preguntarte, ¿qué es el jardín botánico para ti? wow. Personal, a nivel personal. ¿Qué significa el jardín botánico? Primero es un punto de remanso en la ciudad. Este, que yo estudié medicina 20 años en la universidad y nunca pude entrar. Mm, No era un acceso, no era algo asequible. Uno entraba y unos guardias nacionales, ¿para qué va a entrar? ¿Para qué va a venir? Y no, uno le da hasta medio molestaba y no, bueno, no voy a ir, ¿no? Resulta que había una joya ahí escondida que no sabía. Un punto es eso. Otro punto es un reto. Es un reto personal que se viene de alguna forma cumpliendo. Pienso que se puede hacer mucho más. Un jardín no es una foto, no es estático, es algo muy, muy dinámico. Tú puedes tener y tienes un árbol bellísimo como este samán y mañana se secó y no está y hay que irlo reponiendo, ¿sí? Es parte de eso. Había una frase que mi papá usaba. Mi padre, que fundó la neurociencia en Venezuela, era un gran naturalista, conocía un poquito todo. Este, y él me decía desde el punto de vista de cirugía, porque a veces peleamos, no, papá, se hace con esta, no peleamos, pero en discusiones, claro. tal técnica se usa así, tal. Él me decía, el cirujano se mide por el resultado. Él me decía así, dale, tú puedes la técnica que quieras. Ujú. O sea, entonces yo pienso que aquí esa frase tiene adentro, el resultado tiene que ser que esto esté bien, que esté operativo y Dios quiera autosustentable, ¿no? Que se pueda mantener el tiempo para el momento que, hay que ceder la batuta a la otra persona, no se encuentre con el desastre y la ausencia de recursos y material y cosas, sino que encuentre una estructura sobre la cual seguir creciendo, ¿no? Qué bonito. Gracias. Ujú. Gracias por este rato, gracias por el jardín, gracias por Caracas, Bueno, gracias por porque este tiempo también de poderme ese comunicar con ustedes. nuestro tesoro allí. Y los invitamos a todos a visitar el Jardín Botánico, a difundir el trabajo que se está haciendo allí, además, y a cuidarlo, y a contribuir de alguna manera, de manera voluntaria, a las empresas, a las instituciones privadas, pues bueno, a ser parte de esta belleza Y están de- todos invitados, están están todos todos invitados invitados a visitar a el jardín. visitarlo, claro Sí, que sí, señor. claro que sí. Gracias, Mauricio. Muy amable. Mil gracias. Gracias, igual. Chévere. Este episodio ha sido grabado en el Parque Cultural Hacienda La Trinidad, a quienes agradecemos profundamente su apoyo y generosidad con el proyecto. Agradecemos a Cacao de Origen, un espacio para el encuentro, para la investigación, la educación y promoción del cacao y el chocolate venezolano, por sumarse a este proyecto.